Bueno, buenos días. Hoy les vamos a presentar un reportaje sobre el sistema respiratorio. Mi grupo está conformado por María José Aponzá, Carlos Sánchez y quien les habla Jennifer Paola Aguilar. Y la siguiente pregunta son, bueno, seguimos con la primera pregunta del reportaje que la va a responder mi compañera María José, y es dónde se inicia la vía respiratoria y qué estructuras la conforman. La vía respiratoria inicia desde las fosas nasales por la boca. Es ahí donde se inhala el aire y desde ahí el aire pasa a través de unas estructuras que están conformadas por el sistema respiratorio. Entre esas podemos encontrar las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los pulmones. La segunda pregunta es cuáles son las llamadas vías de conducción del sistema respiratorio. Las vías de conducción del sistema respiratorio son aquellas que transportan el aire hacia la zona de intercambio gaseoso, pero nos permiten directamente en el intercambio de gases. Estas vías incluyen las siguientes. Entre esas están las fosas nasales que filtran, calientan, humedecen el aire. También está la faringe que conduce el aire hacia la laringe. Está también la tráquea que transporta el aire hacia los bronquios, y también entre esas están los bronquiolos y los bronquiolos. La tercera pregunta es cuáles son las zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio. Las zonas de intercambio gaseoso del sistema respiratorio son aquellas que se producen o se pueden producir el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono. En esta zona incluye los alveolos, que son aquellos sacos de aire que se encuentran entre los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso. También entre esos podemos encontrar los conductos alveolares, que son los pasajes que llevan el aire a los alveolos, y también podemos encontrar los sacos alveolares. Seguimos con la cuarta pregunta que la va a responder mi compañero Carlos Sánchez, que es ¿qué es la sobrecarga oxidativa causante de las lesiones pulmonares causadas por agentes químicos? Bueno, y dando continuidad a nuestra investigación sobre enfermedades pulmonares causas por agentes químicos, decimos que la sobrecarga oxidativa es un daño celular y tisular que se produce cuando hay demasiados radicales libres y no hay suficientes antioxidantes para eliminarlos. Esto puede ocurrir por exposición a agentes químicos altamente tóxicos. La sobrecarga oxidativa, las principales causas es a raíz de una exposición a contaminación en el aire, una exposición a sustancias químicas tóxicas, alteración de la tensión del oxígeno y a una activación de células residentes o inflamatorias. Son causas para que la persona tenga una sobrecarga oxidativa en los pulmones. Como principal lesiones pulmonares por agentes químicos se encuentra la inhalación de vapores químicos, la aspiración y ahogamiento con ciertos químicos, o la inhalación de humos por incendios, productos químicos o contaminación de partículas y gases. Como principales síntomas de la sobrecarga oxidativa encontramos que está tos y flema, picazón en la garganta, dificultad para respirar, dolor en el pecho o sensación de opresión, dolores de cabeza, picazón en los ojos y la nariz, con frecuencia de mocos. Seguimos con la quinta. ¿Cómo se da el depósito y acumulación de material particular en el sistema respiratorio? ¿Cómo se da el depósito y la acumulación de material particulado en los pulmones o en el sistema respiratorio? Entonces decimos que cuando uno respira, estamos respirando oxígeno, ahí va el material particulado. Pues lógicamente no se ve, o de acuerdo a su forma, a su tamaño,
asimismo se va realizando la acumulación. Por estructura anatómica de las vías aéreas, condiciones ambientales, ya sea la temperatura, la humedad, existen que el material particulado inhalado se deposita a lo largo del trayecto entre la nariz y los pulmones, por lo que se transcurren, y aunque las más pequeñas también pueden traspasar digamos que la barrera anatómica y llegar hasta la sangre. El lugar exacto del depósito del material particulado, de acuerdo a su tamaño y a la velocidad que se transmiten, bajo su composición química y la capacidad de adherirse en las paredes, son las paredes las receptoras de ese material. Digamos que este conjunto de mecanismos anatómicos, el mismo sistema respiratorio produce como un mecanismo de defensa para que esos materiales particulados pues no produzcan enfermedades a corto plazo. La inhalación de partículas pues, lógicamente pues causa enfermedades pulmonares como la silicosis, la neumoconosis, la neumonitis, la vicinosis y la neumonitis hipersensible. Seguimos con la séptima pregunta, que es ¿cuáles son los agentes asociados y la producción en énfasis y cómo es su mecanismo? Bueno, respondiendo a la pregunta séptima, la producción de énfasis es un proceso bastante complejo, ya que implica la combinación de factores cognitivos, lingüísticos y contextuales. Y los agentes asociados a la producción de énfasis son como el tono de voz, el volumen, la duración, el ritmo y los gestos y movimientos de una persona. Y en el mecanismo de producción de énfasis está el procesamiento cognitivo, la planificación lingüística, la producción de hablar y interacción de contexto. Seguimos con la octava y última pregunta, que ¿cuál es? El método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste. Seguimos con la octava y última pregunta, que ¿cuál es? El método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste. Bueno, seguimos con la octava y última pregunta, que es el método de diagnóstico ideal para la función pulmonar es la espirometría. La espirometría es una prueba no invasiva que mide la capacidad y función de los pulmones. ¿Qué tipos de espirometría existen? Está la estética y la dinámica. Los parámetros medidos son la capacidad vía forzada y el volumen respiratorio forzado en un segundo, la capacidad residual funcional, y las espirometrías que se utilizan son para ver el diagnóstico de la enfermedad respiratoria y también el monitoreo de las funciones pulmonares y la evaluación de capacidad para realizar los ejercicios. Desde este reportaje exploraremos el fascinante y complejo sistema de la vía respiratoria, que desempeñan un papel crucial en función respiratoria del ser humano. Las vías respiratorias son el conjunto de estructura que permite la entrada y salida del aire de los pulmones. En el siguiente reportaje le vamos a estructurar las siguientes preguntas sobre el sistema respiratorio.